Bueno, hermanos, buen sábado a todos. Estamos aquí en esta escuela sabática. Hoy tenemos la última de la lección de este trimestre. Pero bueno, comenzaremos ante todo con una oración. Sean todos muy bienvenidos y un saludo grande a todos los que nos están mirando y los que nos mirarán en cualquier lugar donde se encuentren. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te estamos muy agradecidos por poder reunirnos, aunque sea virtualmente un sábado más, por que tú estás guiando a este pueblo por este camino maravilloso, este mensaje realmente deslumbrante que tú nos estás dando. Gracias por todo lo que ya nos has dado y sabemos que queda mucho más todavía por ser derramado. Te pedimos una gran bendición para esta escuela sabática, también para el culto, que sea tu Espíritu Santo el que guíe, el que hable y que se mueva en todos los corazones. Bendice a tu pueblo, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Confírmanos y te pedimos por aquellas personas también que o que resisten o que se oponen y aquellas inclusive que un día han creído y ahora se están alejando, que tú hagas todo lo posible. Sabemos el amor que tú tienes, pero los ponemos en tus manos, como también a esta escuela sabática y todo este sábado. Perdónanos siempre nuestros pecados porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La escuela sabática, hoy llegamos al final, la lección 13 de este trimestre, y se llama El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Bueno, está entre comillas, el nuevo nacimiento, ¿no? Es un poco... En este momento que tanto se habla de Pachamama, Madre Tierra, bueno, suena un poco a veces como una broma de mal gusto, pero bueno, quizás alguien puede decir que es un prejuicio mío. Puede ser. Pero bueno, está entre comillas y será una alegoría, ¿no? Sabemos que habla de una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Y por qué digo esto de broma de mal gusto? Porque vamos a ver otra frase más de este estilo, que en este momento creo que uno ya con todo lo que venimos viendo ya duda. Sabemos que la frase piensa mal y acertarás a veces es muy válida, pero no es para un cristiano. Es mejor siempre pensar bien, pero tampoco ser un iluso y caer en la tontería, ¿no? Nosotros ya sabemos muy bien lo que hay aquí y vamos a ver un poco esto. El versículo para estudiar, para memorizar, está en Isaías 66, 17, dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Luego nos hace, bueno, siempre esta lección, este trimestre siempre hay una introducción de alguna situación, digamos, normal o cotidiana de la vida. Aquí nos habla, no lo voy a leer para no perder tiempo, nos habla de un niño de 12 años que vio un programa de estos tipo que en el fondo son evolucionistas de ciencia, de que al final el sol, bueno, se tragará la tierra y se asustó y no quiso ir más al colegio. Lo comento porque yo tuve, no a los 12 años, pero tendría 6 o 7, una situación muy similar. En realidad no fui yo el que se quedó sin ir al colegio, sino que yo vi un programa de esto, se lo conté a un compañero de cómo iba a ser el fin de la Tierra y del universo y todo, y el compañero no fue más al colegio por unos días, tuvo que venir la madre a ver qué le había dicho. Pero bueno, todo se solucionó. Se quedó un poco traumado. Bueno, estas cosas de la ciencia, ¿no? Solo me hacía acordar. Pero antes ya de pasar a lo que trata aquí, veremos después de hacer un poco una selectividad, no lo veremos todo la lección, más seguiremos la parte, los capítulos. Yo quería hacer un poco de recuento, no de lo que se dijo a nivel de no lo que dijimos nosotros, digamos, no me refiero a eso, sino lo que se dijo en la lección. Sabemos que Isaías es un libro largo, y hemos hablado que es como toda la Biblia, no solo el Evangelio, sino que es como toda la Biblia son 66 libros, Isaías son 66 capítulos, el primer Evangelio empieza en el libro número 40, el Evangelio de San Mateo, el capítulo número 40 de Isaías es impresionante con respecto allá a la primera venida de Cristo y a Juan el Bautista, y luego obviamente es totalmente aplicable a la segunda venida de Cristo y tercer Elías. Es realmente igual, es como la Biblia resumida. Entonces es un libro muy largo y obviamente hay que ser selectivo y no se pueden, en 3 lecciones, no se pueden tocar todos los capítulos.
Pero vamos a ver un poco lo que no, lo que se ha dejado de lado, porque es muy significativo. Hacer un poco resumen. Porque yo mientras íbamos, cada lección, cada sábado, iba viendo lo que no tocaba, digamos, lo que no había para leer, y vaya, lo que no había para leer. Especialmente, hay muchas cosas, pero especialmente en una tónica. Sí, aquellos versículos, aquellos mensajes más duros, más crudos hacia el pueblo de Dios y hacia los dirigentes, eso en general se ha dejado de lado. Pero no solo eso. Entonces quería empezar con una cita de Ellen White. Hay una cita que está en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 7, y se llama El mensaje para este tiempo. Y dice: tengan todos más que enseñar, escribir y publicar acerca de las cosas que se han de cumplir ahora y que conciernen al bienestar eterno de las almas. Den alimento a su tiempo a ancianos y jóvenes, a santos y pecadores. Preséntese sin dilación todo lo que pueda decirse para despertar a la iglesia de su somnolencia. No se pierda tiempo en las cosas que no son esenciales y que no tienen relación con las necesidades actuales, y véase qué obra se recomienda a los que aseveran creer en la palabra de Dios. En la Biblia hay muchísimas cosas, es infinito, pero ella dice: no se pierda tiempo en las cosas que no son esenciales. Hay una verdad presente, siempre la hubo. Y a veces no solo es un texto, sino la perspectiva con que se lo tomas, con que se lo mira, que se lo aplica. Entonces, esto es algo que realmente lo que vemos en estas escuelas sabáticas, como en todo lo que está pasando en la iglesia institucional, esto está totalmente dejado de lado. Especialmente las cosas esenciales son las que no se tocan, y lo que no es esencial es en lo que se da vuelta y se da vuelta y se da vuelta, y por eso no se llega a nada. Y uno dice, bueno, otra cosa es el jugo que uno le puede haber sacado a estudiar el libro de Isaías, nosotros, pero con lo que realmente tocaba la lección, uno, ¿qué se queda? ¿Qué despierta a alguien? Yo lo único que veo, lo único quizá interesante que ha tocado la lección este trimestre en las 3 lecciones, quizás fueron un par de datos. Era interesante cuando tocó en Isaías capítulo 6 y el 58, que, como muy acertado, que decía que eso estaba en relación a el día de la expiación. Vale, un dato, una información bien, que está muy bien, pero aparte de eso, yo creo que no hay nada más aquí. Y vaya que Isaías es impresionante. Entonces quería hacer lo voy a leer yo esto, porque son varios versículos. Si quieren pueden ir siguiendo. Empecemos con Isaías desde el principio, vamos al capítulo 2 y vamos a ir siguiendo. Y voy a leer ciertos versículos de pasajes, de zonas que se han dejado, que no se han tocado. Y quizás es por algo. Y ya lo digo, especialmente los que van directo contra la apostasía. Vamos a empezar con Isaías 2:6. Yo la que tengo acá es la versión del 77. Sé que la más normal es la del 60, pero bueno, tiene detalles que son interesantes, por eso lo leo. Dice: pues tú has desechado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de supersticiones traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Dice: has desechado a tu pueblo, ¿no? Traen todas estas supersticiones, bueno, ya lo vemos, y pactan con hijos de extranjeros. Esto no se ha tocado. Ya digo, el que quiera, por así decir, interrumpirme y acotar, en total libertad. Luego vamos a Isaías 3. Bueno, este es un capítulo tremendo. Y fue uno de los que más se ha usado para el tema del juicio de los vivos. Por lo menos a plantear algo que es lo que venía diciendo el versículo anterior. Isaías 3. Vamos a ir al versículo 1 y 2. Después el 8, el 12, el 13 y el 14. Dice: ¿por qué aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá sustento y apoyo? Puede ser que la versión dice al sustentador y al fuerte. Veíamos que ese sustento y apoyo es muy explícito. ¿Por qué? Porque era la vara. Esas dos palabras son la vara, el báculo, la vara. Quita la vara. ¿Y la vara quién la lleva? El sacerdote, el sumo, quita el sacerdocio. Todo sustento de pan y todo socorro de agua. Pan y agua, la palabra de Dios.
el hombre fuerte y al hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. Es decir, lo que veíamos, Dios que desecha a su pueblo. Y luego seguíamos con el 8 y luego el 12, del 12 al 14. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para desafiar su presencia gloriosa. A mi pueblo le oprime un mozalbete. La versión del 60 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos. Y mujeres se enseñorean de él. Bueno, esto es que es textual hoy, verdad presente, ¿no? Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Los que te guían. ¿Entendemos por qué estos textos no se han tocado? Y luego, lo que usábamos, que es juicio de los vivos, ¿no? Jehová está en pie para litigar. ¿Qué decíamos? ¿No? Comienza una nueva como dispensación. Dios, Jehová, Jesús se pone en pie y comienza ¿qué? Comienza un nuevo momento, que es este juicio de los vivos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Bueno, se entiende por qué no han querido tocar estos textos. Ahora vamos al 22, capítulo 22. Todo esto, Javi, realmente tienes tu concordancia plena, ¿no? Como tú ya presentaste y se ha visto durante todos estos años con la Iglesia Adventista denominacional, ¿no? En la cual pues hay un claro propósito de tirar por tierra y los hitos antiguos y por otro lado la verdad presente que se está dando hoy en día en el mundo, ¿no? Para mí fue también clarificador ver ayer un documental precisamente del que escribió el libro de los terroristas secretos, no recuerdo ahora su nombre, Bill Hughes, ¿no? Me parece que se llama. Y bueno, donde él denuncia ya en su momento, en los años 90, cómo hubo un claro movimiento para tirar por tierra todo lo que eran las verdades de toda la vida de la Iglesia Adventista, ¿no? A él se le apartó del ministerio por enseñar cosas que antes eran totalmente aceptadas por todos. Es decir, que bueno, estos pasajes de Isaías realmente retratan claramente lo que es el pueblo de Dios hoy, esa Iglesia Adventista y sus dirigentes, ¿no? Y como tú bien dices, pues bien hacen en no presentarlo porque si uno piensa un poco por sí mismo, la relación es clara, vamos. Claro, el tema es que presenta ciertos textos y te quedan, digamos, ¿qué puedes hacer? Torcerlos, que algunos sería muy alevoso, mejor pasarlos por alto, esquivarlos, saltarlos, bueno, hacerlos a un lado. Te ahorras de tener que mentir descaradamente. Bill Hughes, recuerdo que él dijo que le prohibieron predicar el mensaje del tercer ángel. Y él le dijo, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que predicar? Predica el amor. Dice, bueno, el mensaje del tercer ángel es el amor de Dios. Pues no, eso no. Y eso sí, fue en los años, creo que al finales de los 90, por ahí más o menos esa. Bueno, vamos al capítulo 22. Vamos a leer primero el versículo 4 y luego del 12 al 14. Dice, por eso dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. La destrucción de la hija de mi pueblo. Y luego dice, ya el 12 al 14, por eso el Señor Jehová de los ejércitos llamó en aquel día a llanto y a lamento, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Pero lo que hubo fue jolgorio y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será expiado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pues vaya textos, ¿no? Está bien, hay muchos, quizás no se pueden tocar todos, pero algunos para realmente decir al pueblo lo que hay, pero claro, no se quieren echar piedra a sí mismos, ¿no? Vamos a Isaías 28:1. Dice, ay de la corona de soberbia de los cebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino. Claro, este texto quizás es muy difícil, pero ¿para qué profundizar y decir quién es Efraín? ¿A quién representa? El primogénito, los primogénitos, los pastores, los dirigentes.
Entonces mejor lo dejamos de lado. Total, uno lo lee y dice, bueno, esto no es para nosotros, ¿no? Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estas son palabras que se aplicaron en el tiempo de Jesús, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sus mandamientos son mandamientos de hombres, eso está en los evangelios. Sí, Javier. Sí, perdona. Esto que leías también de Isaías 28:1, ¿no? Es impresionante ver también cómo los dirigentes del pueblo adventista están aturdidos del vino, ¿no? Bueno, del vino del furor de su fornicación, que es el vino de Babilonia. Es decir, que aquí se denuncia también claramente esa componenda que está habiendo entre la dirigencia y ese poder vaticano, ¿no? Es impresionante como es un esquema que se va repitiendo a lo largo de la historia y ahora no es menos, ¿no? Ahora no es menos. Exacto. Luego vamos al 30, Isaías 30. Vamos a leer el versículo 15 y luego 25 y 26. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no aceptasteis. La de 60 dice, y no quisisteis. Vaya texto, que nos habla cuándo viene Jesús y qué, y no quiere. Y luego, 25 y 26, lo leímos en el último culto que yo he presentado, dice, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas, ¿no? Ya habla de lluvia tardía. El día de la gran matanza, cuando caerán las torres, vaya literalidad, ¿no? Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vende Jehová la herida de su pueblo y cure la contusión de su herida, o curare la llaga que él causó. Esto es esencial porque estamos hablando de la llaga, del curamiento de la llaga, del fin, del cierre de la gracia, del sellamiento. Es que esto es verdad presente, esto hay que tocarlo, esto no se puede dejar así nomás. Para decir siempre lo mismo y estar dando vueltas siempre con lo mismo. Bueno, ni siquiera, cada vez se dice menos. Ojalá dirían lo que se decía hace 50 años y hace 100. Ojalá, pero ni eso. Vamos a Isaías 31:4. ¿Tienes algún texto que lea Nancy? Nancy quiere que sí. Yo después va a haber textos para leer de lo que ya serían los capítulos de la lección. Esto era para ir rápido. Lo leo yo, después sí vamos a repartir textos. Isaías 31:4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león o el cachorro de león ruge sobre la presa, y aunque se reúna una multitud de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Estamos hablando de la venida de Cristo. Pero la venida ¿qué? A juicio, a sellamiento. Jehová desciende al monte de Sión y aunque se reúnan ¿qué? Multitud de pastores contra él. Vaya literalidad también. Vamos, Isaías 34, 5 y 6. Todo esto, ya repito, estos no se han tocado en la lección. Otra cosa es que algunos quizás nosotros por nuestra cuenta lo hayamos leído, pero no estaba para leerlo. Isaías 34, 5 y 6. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom. Claro, no veamos quién es Edom. Otra vez, primogénito, ¿no? Esaú. Y sobre el pueblo de mi anatema en juicio. Llena está de sangre la espada de Jehová. Cubierta está de grasa, de sangre de corderos y de machos cabríos. Pensemos, corderos, machos cabríos representan también dirigentes. Entonces tienen, ven, cuando pasan las cabras y el macho cabrío que va delante, inclusive, cómo los cuidan. Son como los que guían al rebaño. De cebo de riñones de carneros. El carnero también, el carnero sabemos que es símbolo del tercer Elías. Porque Jehová tiene un sacrificio en Bosra y gran matanza en la tierra de Edom. Edom, primogénitos. Bosra es vendimia. Eso lo hemos visto. Claro, si hay que tocar esos temas, se tiene que profundizar y ya nos metemos, se meten en algo, bueno, se meten en donde no quieren. Vamos a Isaías 42. Perdona, Javi, y ahora la primogenitura, pues pasa a Jacob, ¿no? Edom
Saúl la desprecia, la toma como algo liviano y pasa al remanente del remanente, que es el que realmente la desea plenamente y desea dar ese mensaje, ¿no? O sea que... Claro, vemos cómo eso se ha cumplido siempre. Había un primogénito y ese primogénito nunca es digno y pasa a otro. Desde el principio, Caín y pasa a Abel, pero en realidad después a Set. Efraín pasó lo mismo, terminó en Judá. Esaú, y lo vemos constantemente. El primogénito nunca cumple, nunca es obediente, siempre en el fondo es infiel. Y termina otro un remanente que toma ese lugar. Que usurpa, ¿no? Como el nombre de Job. Bueno, De Jacob. Jacob lo hizo al principio así, pero en realidad, Sí. Digamos, él se convierte, por así decir, en primogénito cuando se arrepiente de su pecado. Es verdad que lo quiso usurpar, pero eso no le valió de mucho, al revés. Pero cuando él se arrepiente de su pecado es cuando entonces sí puede ocupar ese lugar, porque Saúl nunca lo hizo. Efraín tampoco, Caín tampoco, y así sucesivamente. Vamos al capítulo 42. Vamos a leer el 8 y el 9. Luego también el 18, del 18 al 20 y 23 y 25. Como los tengo juntos a veces, pero bueno, voy a ver si los puedo ir especificando. Dice, primero 8 y 9. ¿Qué capítulo has dicho, perdona? 42. 42. Dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que se produzcan, os las hago saber. ¿No? Siempre hay cosas nuevas, nueva luz, pero ahora no, ojo con las nuevas luces, ¿no? Luego vamos al 18 al 20, porque aquí ya es, y va en relación a esto. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero escogido y ciego como el siervo de Jehová? Viendo muchas cosas no te das cuenta, porque dice que ve muchas cosas y no advierte. Abriendo los oídos no oyes, ¿no? ¿Quién es ciego? ¿Quién es sordo? Como mi mensajero, el siervo, los dirigentes. Y luego vamos al 23 y 25. ¿Quién de vosotros dará oídos a esto? ¿Quién entenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién? ¿Su siervo? ¿Los que él escogió? Pues no. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no se apercibió. Le consumió, mas no reflexionó, o mas no hizo caso, como dice la del 60. Estos textos, sí, ya vemos por qué no los quieren tocar. Isaías 44, 6 y 7. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo proclamará lo venidero? Que lo declare y lo ponga en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. O la del 60 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Quién lo proclamará y lo pondrá en orden? ¿Qué estamos viendo con estos 6.000 años? Y no solo los 6.000 años, todo lo que incluye dentro. Cuando hablamos de los 30 años y los 3 años y medio, ¿no? Los 33 años y medio en el Edén, como todo tiene un orden perfecto. No solo es anunciarlo, buscarlo, querer saber lo que viene, sino ponerlo en orden. Y vemos cómo Dios tiene, toda la cronología tiene un orden matemático perfecto. Y eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo. Como hay ciertos periodos que se van cumpliendo, repitiendo, y todo es un orden perfecto, armonioso y maravilloso. ¿Quién lo pondrá en orden? Dice, ¿no? Vamos al versículo 9 del mismo 44. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y sus obras más estimadas para nada sirven, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos
no ven ni entienden. Bueno, yo quizás muchos recuerden toda esta parte, porque esto es quizás, luego hay muchos versículos que siguen, que es de los textos más elocuentes de lo que es la adoración de imágenes, donde Dios se mofa y ya se burla, ¿no? Que habla del herrero y el carpintero, que toma madera, hace un fuego para calentarse, cuece unos panes y lo que sobra hace un ídolo y se postra y le dice, líbrame, y Dios se mofa, ¿no? Los trata de, realmente muestra como ningún otro pasaje en la Biblia la estupidez de lo que es la adoración de imágenes. Pero claro, ahora que se está tan bien y en tan buenas relaciones después de tanto tiempo con la Iglesia Católica, mejor no digamos nada, ¿no? Y luego vamos al otro capítulo, 45:20, sigue con esta misma temática. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen sus ídolos de madera, los que ruegan a un Dios que nos salva. Así que esto mejor, sí, hablemos a veces de la idolatría, pero eso siempre de manera muy etérea, pero no vayamos al grano porque mejor no. Isaías 46, 9 y 10. Este lo conocemos mucho. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mis planes, la de 60 dice mis consejos, mis planes permanecerán y haré todo lo que quiero, que anuncio el porvenir desde el principio. Mejor no lo toquemos, no vaya a ser que alguien diga, bueno, pero entonces en Génesis está anunciado todo, y tengamos que darle la razón a los que dicen que ya en el primer versículo de la Biblia están los 6.000 años. Pero Pues- hay pastores que dicen que es pueblo lo que ayer estamos escuchando. ¿Qué? Lo que ayer oímos. Bueno, sí, ya. Bueno, lo que Laura me dice, por ejemplo, ayer un hermano que está es mexicano, pero está en Colombia, me pasó un audio porque estuvo en conversación con un pastor que es en el mundo latino, es venezolano, es bastante famoso, se hizo famoso por el tema de la música, Oliver Coronado. Y sobre este tema, bueno, el 2031, y me pasó el audio, bueno, lo que él conversó, y escuché el audio de lo que decía Coronado. Es que realmente pero es increíble lo que dice. Dice que, por ejemplo, que, bueno, mira, es que Dios ya había dado como a los judíos y el tema de 1844, tiempos específicos, y el pueblo no se preparó. Entonces ahora no hay. Como decir, mira, Dios ya lo hizo, y no citó porque podría haber citado a Noé, podría haber citado la época de Moisés, Dios ya había dado tiempos, pero como le fue mal, como no sirvió, Dios ahora se dio cuenta de que se equivocó gracias a Santa María Virgen, y Dios dijo, bueno, tantas veces lo he hecho mal, ahora lo hago diferente. En vez de decir lo lógico, ¿no? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, le fue mal porque no atendieron al tiempo, no porque los planes de Dios no servían. Es realmente inverosímil, de una hipocresía y de el colmo de los colmos. Yo lo tengo aquí en un audio. Eso es lo que dicen estos pastores que lamentablemente tanta gente les dice amén, ¿no? Mira, como Dios ya lo hizo así varias veces y el pueblo no se preparó, pues ahora no. Es que, ¿cómo se puede dar un argumento de esa manera, no? Y decir y hacerse decir pastor y predicar la Biblia, pero mejor que dejen la Biblia y se hagan budistas o lo que sea, ¿no? O lo que sea. Le harían un favor a Dios, ¿no? Y está claro. Javier, perdona. Sí, efectivamente, es una capacidad que tenemos los humanos como seres inteligentes de cualquier problemática, hacer un razonamiento totalmente para error. Y puede ser un razonamiento más o menos lógico, pero gracias a Dios la Biblia nos da una clave para salir de ese error, ¿no? Que es que tiene lógica. La Biblia es plenamente lógica y lo que fue en el pasado será en el futuro. Y eso es lo que nos tiene que guiar. Y entonces Dios no cambia el esquema de una forma radical, ¿no? Siempre usa el mismo tipo de situación para reconducir a su pueblo y para los tiempos y para todo. Entonces, este tipo de pastores caen en lo que caen los testigos de Jehová, por ejemplo, que cualquier cosa que hacen un razonamiento impresionante, pero que es mentira, que no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, eso también debería ser una pista para todo el que busca a Dios, de buscar esa lógica en la Biblia, ¿no? No dejarse engañar. Claro, porque esto es como decir que Dios se equivocó, que Dios intentó hacer las cosas siempre de una manera y ahora se dio cuenta que eso no sirve.
Mira, lo hizo con los judíos, lo hizo con todos y no sirvió porque no se prepararon. Claro, pero la culpa fue del pueblo. Es que es lo más ridículo y de las cosas más absurdas que he oído. Bueno, es un poco como mucha gente, a mí me viene siempre un discurso, bueno, lo que casi todos hemos oído, pero si Dios existe, entonces ¿por qué estamos así o por qué creó Satanás de alguna manera? ¿No? Es absurdo, siempre echar la culpa, o sea, a cualquier persona, menos a tener uno la propia responsabilidad de decir, ¿no? Y esto lo vuelcan hacia todo, o sea, echan la culpa a Dios de la situación en la que estamos hoy en día, o a veces echan la culpa, por ejemplo, a la familia, que un hijo tú lo críes en el percurso de Dios y luego se desvíe, es lo mismo. O sea, luego uno toma sus decisiones, haga tú lo mejor que puedas, o sea, tampoco uno puede elegir o puede obligar un hijo a ir seguir los percursos de Dios, ¿no? Es como decir que Dios se equivocó con creando Satanás, un poco parecido. Los sacerdotes que crucificaron a Jesús, ¿no? El micro te ve bien. ¿Sí? Es como los sacerdotes que crucificaron a Jesús, ¿no? Tienen que ahora sostener, rechazan los 6.000 años, ven que está ahí, que está escrito, pero mira, no lo quieren aceptar porque no lo quieren, igual que los sacerdotes. Y esa mentira lo tienen que llevar y sostener con una y otra, con una y otra. Y ese espíritu de dónde viene, qué es lo que les instó a que crucificaran a Jesús. Pues ese espíritu prácticamente les vino de Satanás y hoy en día pues ese espíritu les está moviendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, por algo las palabras de Juan el Bautista y de Jesús contra los dirigentes fueron tremendas. Y de lo más duro, inclusive yo he leído libros de judíos que se escandalizan como que Jesús ya era un irrespetuoso, pero es que era la única manera de que quizá alguno de ellos reaccione y de que el pueblo pueda entender de la gravedad de seguir a esos dirigentes, pero lamentablemente así. Y hoy son menos culpables, los dirigentes de hoy son menos culpables que ellos, porque cuando, no sé si más, pero no se queda muy atrás, cuando nosotros vemos de culpabilidad de dirigentes, claro, ¿quién le gana a los judíos de aquella época? Pero los de hoy están a la par. Entonces, todo eso que le dijo Jesús, que le dijo Juan, generación de víboras, ¿no? Serpientes, hipócritas y de todo, pues hoy los de hoy se lo están ganando a pulso también. Y si no reaccionan, y muchos sabemos de estos grandes de renombre, a muchos ya se les pasó el arroz, pero bueno, eso lo sabe Dios. Si alguno de ellos reaccionan, bien por él y por toda la influencia que puedan tener. Pero vemos cuando ya empiezan con estas cosas y en esta oposición y llegar a estos engaños ya tan desvergonzados e intelectuales, ya, bueno. Sigamos, vamos al 47. 47.1. Y va ligado con lo que vamos a leer del 48, porque es toda una sección que la Biblia habla con respecto a algo. Dice, bueno, Isaías, ¿no? Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Ahora vamos al 48, al 6 y 20. Dice 48, 6 y 20. Lo oíste y lo ves realizado todo ello, y no lo anunciaréis vosotros, y no lo anunciaréis. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. No, que esto no se puede saber. Cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. ¿Qué decía Jeremías 30, capítulo 31? Clama a mí y yo te responderé. O capítulo 33, no recuerdo. ¿No? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego dice, en el 20, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de júbilo, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Es que este es el mensaje del cuarto ángel. Este es el mensaje que hoy hay que predicar. No vamos a tocarlo, lo dejamos pasar. Todos estos, aquí en estos capítulos, son varios que es muy centrado en una denuncia a Babilonia. Así que no, mejor de eso nada. Sí, en el capítulo 13 también se habla de la caída de Babilonia, que fue con los medo-persas, entonces es muy histórico, inclusive cuando uno ve profecías cumplidas que Víctor ha presentado, es una de ellas que es impresionante, ¿no? Que dice que será morada de chacales y de roedores. Claro, entonces se toca muy histórico y no mucho más. Pero aquí, que es más espiritual y es el mensaje de hoy,
de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. No, no, de esto no decimos nada. De la denuncia a Babilonia, nada. Isaías 50. Vamos al 1, 2 y 11. Así dice Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Carta de repudio, ¿no? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades fuisteis vendidos, y por vuestras rebeldías fue repudiada vuestra madre. Dios que repudia a su iglesia. Bueno, por lo menos a la parte apóstata, siempre queda el remanente, ya lo sabemos. ¿Por qué? Cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se vuelven fétidos por falta de agua y mueren de sed. He aquí, este es un texto, a ver que lo vamos a leer, lo recordaremos si escuchamos las matutinas que Fanny ha presentado, porque está claro a quién se refiere. Siempre se lo ha puesto, pero un poco en referencia a, bueno, impíos del mundo. No, no, está claro a quién le está hablando. He aquí, todos vosotros que encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto. En dolor yaceréis, o en dolor seréis sepultados. Es uno de los, bueno, de los textos más tremendos y duros de la Biblia. En dolor seréis sepultados. Está hablando a su pueblo. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque lo dice la Biblia, y si así no despiertan, ¿cómo van a despertar? Isaías 51:1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Bueno, esto se puede decir, bueno, ya, pero sería interesante, ¿no? Decir, ver qué hay en la piedra. Sabemos la imagen, que la piedra simboliza el reino de Dios, pero mira, mejor de estas cosas no profundizar mucho. ¿Por qué? Porque ¿a dónde nos lleva la piedra? Lo vamos a ver un poco más adelante. Que si empezamos a tirar del hilo de la piedra, también vamos a terminar en otro lugar que se nota que no quieren. Isaías 52, 5 y 6 y 11. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, viendo que mi pueblo ha sido llevado sin motivo, y que los que en él se enseñorean, se jactan con escarnio, o dice, lo hacen aullar, la de 60. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. ¿Qué quiere decir conocerá mi nombre? Sería interesante, ¿no? Si uno es un teólogo que van a los detalles, son minuciosos, pues son cosas interesantes, ¿no? Quizás se puede sacar mucho de ahí. ¿Tendrá relación con un número, con el 31? Y comprenderá a sí mismo en aquel día, pensemos que estos textos que hablan de aquel día son el tiempo del fin. Que yo mismo que hablé, he aquí que estoy presente, o he aquí estaré presente. Vemos esa venida en juicio. Apartaos, salid de ahí. ¿De dónde? De Babilonia. ¿Pero de dónde? ¿De Babilonia? Sí, a nivel general, pero ahora, de los que se enseñorean de su pueblo, se está hablando a su pueblo. ¿De dónde? De la hermana de la caída de Babilonia, ¿no? De la iglesia institucional. Salid de en medio salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Dirigentes, ¿no? Pero salid de ahí, sí, salid de ahí. Vamos al 56. Perdona, Javier, esto que decías de conocer el nombre de Jehová, ¿no? Que efectivamente, como tú decías, pero luego también hay el significado de que el nombre también denota el carácter del que lo lleva, ¿no? Con lo cual es fundamental conocer el nombre de Jehová, también su carácter en este sentido, todo lo que significa Dios y cómo debemos incorporarlo en nuestras vidas, ¿no? Y esto es lo que no están haciendo ese remanente que es desechado, ¿no? En el caso de Judá en su momento y la Iglesia Adventista hoy. Se llena a veces un cristiano la boca de alabanzas, pero en el fondo no conocen el nombre de Jehová, no conocen su carácter y no lo aplican a su vida, ¿no? Ellen White dice que en el sábado está su nombre, que en cada trompeta de jubileo repercutía su nombre. Claro, profundizar más del sábado, más todavía, tener que conocer más ahora que quieren ir al domingo, hablar del jubileo,
cuando están diciendo, no, esto de que está a las puertas y que es inminente nada, claro, todo lo que significa el nombre, ¿no? El pacto. Perdón, Javi. Fíjate que el capítulo 52, 5 y 6, ¿no? Que bueno, el 6 resalta lo de, ¿no? Perdón, dice que mi pueblo sabrá mi nombre, ¿no? El número 6, lo que decía Luis, lo que decías tú, el carácter de Dios, ¿no? La ley, los 10 mandamientos, ¿no? Fíjate cómo hace una semana, cuando Víctor presentó lo de la visita de la bestia, ¿no? A Irak, cómo usa el versículo siguiente a estos dos. El Papa para llevar, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, ¿no? Como obvia el 5 y el 6, y el Papa se adjudica a este versículo 7 como que él es el Salvador, ¿no? Cuando sabemos que le está preparando el terreno a Satanás. Qué curioso que casualmente justo detrás del versículo que Dios dice, y el pueblo sabrá mi nombre, la bestia utiliza el versículo siguiente para seducir al resto de los que podrían ser pueblo de Dios y se diera realmente la verdad presente, ¿no? El mundo musulmán, 1.300 millones, ¿no? Y los 1.000 y pico de sunitas que faltan. Como la bestia ha utilizado también para llevar agua para su molino, este capítulo 52 de Isaías. Sí, bueno, sí, toda esa parte no está. Luego vamos al 56. Vamos al 6, 7 y luego del 10 al 12. Y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Vaya texto para dejar fuera, ¿eh? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Quién está usando esto? Creo que todos los que seguimos las noticias, lo que especialmente Víctor ha presentado, ya sabemos que este es el texto clave que estamos usando. ¿Para qué? Para poder construir el tercer templo. Entonces, mejor no digamos nada, porque ya que negamos eso del tercer templo, mejor ni toquemos todo esto, ¿no? Y luego, bueno, esto está claro que no, estos versículos, estos que vienen ahora, está claro que no los iban a poner. Creo que uno podía apostar y iba a ganar seguro, que estos que vienen ahora no los iban a poner. Y no los pusieron. Pero bueno, después es más fácil hablar, pero no los pusieron. Sus atalayas son todos ciegos. Son ignorantes. Todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar. Deliran. Dice somnolientos, dicen pero acá dice deliran, la del 77. Se acuestan, amigos del dormir, o aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y esos mismos son pastores que no saben entender. No saben, no quieren, obviamente. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de licor, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Bueno, estos textos los conocemos, son rotundos. Isaías 57, 3 y 4. Mas vosotros llegaos acá, hijos de hechicería, linaje del adulterio y de la fornicación. Linaje del adúltero y de la fornicación. ¿De quién os estáis burlando? ¿Los burladores? Cuando se burlan de este mensaje, ¿de quién os estáis burlando? ¿Contra quién ensancháis la boca y sacáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de pecado, generación mentirosa? ¿Qué le decía Jesús? Hijos del diablo, hijos del padre de la mentira. Y vemos cómo mienten descaradamente, ¿no? Cuando hablamos de la piedra, Isaías 69, ¿a dónde nos puede llevar esta piedra? Ciertamente a mí esperarán los de las islas, y las naves de Tarsis las primeras, para traer a sus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, por el nombre de Jehová tu Dios, y por el Santo Israel que te ha glorificado. Tarsis, región de la piedra, piedra de la región. Dice, bueno, pero esto
a ver, son teólogos, ¿no? Uno ve esto y está claro que acá hay algo impresionante. El Víctor hace poco comentaba, dice, ¿por qué nunca me enseñaron de Tarsis en la iglesia? En el año 2008, bueno, el Vaticano decía que se cumplían los 2000 años del nacimiento de Pablo. Yo no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no. Pero ellos hicieron todo un tema, un año paulino, donde hasta la mayoría de sus sabios prácticamente concluyeron que aunque la Biblia no lo dice directamente, es seguro que Pablo llegó a esta región. Y muy seguro al puerto que tenía en lo que hoy es Tarragona. Tárraco creo que se llamaba. Que en esos años perdidos que la Biblia no dice, entre los dos encarcelamientos, sabemos que Ellen White también dice que estuvo visitando iglesias, pero fueron varios años. Pero que Pablo, ¿y por qué quería llegar a España? Entonces, sabiendo, hoy el mundo, no solo acá nosotros, mucha gente hoy está hablando de Tartesos, España, cuando se habla de Tarsis, ya la Strong te dice, es decir, muchísimos comentarios bíblicos hablan de España. Entonces, ¿no sería cuestión de profundizar? ¿Por qué no se quiere? ¿Por qué no se quiere? No vaya a ser que la gente se dé cuenta que el mensaje tiene que salir de España, claro, y si el mensaje sale de España, pues ya no queda mucha duda. Entonces, de esto mejor no hablemos, de Tarsis. ¿Quién es este que viene de Edom? Isaías 63, 1 y 4, perdón. ¿Quién es este que viene de Edom? Otra vez, Edom, primogénitos, pastores, de Bosra, la vendimia, con vestidos rojos. Ese que es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. Y luego, la versión de 60 no es exactamente igual, pero esta también es interesante. Dice, porque el día de la venganza que estaba en mi corazón y el año de mis redimidos han llegado. La de 60 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Acá lo pone a los dos juntos. El día de la venganza y el año han llegado. ¿Qué año? ¿Qué día? ¿El día del juicio? ¿Los 30 años del juicio y el año? Sí, hace un momento una hermana del chat preguntaba si estábamos ahora en el zarandeo. Bueno, claro, es lo que estamos hablando. Es decir, es verdad que hubo siempre zarandeo en el pueblo de Dios, pero el zarandeo final, que tiene que ver, que es el juicio de los vivos, que es el sellamiento, empezó en el 2001, 11 de septiembre. Es lo que ya hace un tiempo se viene presentando. Y ahora, Isaías 65, podría entrar en esta lección, pero esta parte se ha dejado también de lado. 65:2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Bueno, esto es más o menos lo que yo puedo hacer, un resumen de textos y de cosas muy claras, verdad presente, que mejor se dejan de lado, para seguir dando vueltas por cosas que no aprovechan. Ahora si quieres ya podemos entrar en la lección de hoy. Pues bueno, ya digo, no lo haremos, no tocaremos todo, seguiremos más que todo la Biblia, sí. Los textos cuando se presentan por orden y con la explicación correcta dan mucha luz, ¿no? Y es una lástima que la Iglesia Adventista pues no está haciendo este trabajo, ¿no? Porque es un momento, en fin, estamos a las últimas y con todo lo que está viviendo el mundo, pues sería como agua fresca, ¿no? Y no está llegando esta agua a la gente. Y entonces, bueno, el que es sincero deberá de buscar y deberá de saber que hay un tercer Elías operando y que, bueno, ¿y dónde está este tercer Elías, no? Que ya debe estar en marcha. Entonces, bueno, esto es un trabajo que tenemos que hacer cada uno a nivel individual, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Si hay papa, hay tercer Elías. Si hay papa, hay tercer Elías. Seamos claros, si hay domingo, es porque hay sábado. Si hay la ramera, si hay la falsa iglesia, es porque está la verdadera. Y si hay un papa que es la bestia, por algo el Vaticano hace tiempo, no, una cosa es la bestia y otra cosa es el papa. No, son lo mismo. Si hay papa,
Y el Papa se está presentando como el tercer Elías, ¿no? Un poco, digamos. Si hay un hombre, hijo de perdición y hombre de pecado, porque hay un hombre que representa, que es la cabeza visible de ese sistema apóstata, hay una cabeza visible de la verdadera iglesia. Eso lo tiene que entender el adventismo. No puedes quedarse solo con que es un pueblo. Porque el catolicismo no es solo un pueblo, es un pueblo y un hombre. Pues la iglesia es una iglesia y un hombre. Hay un papa, un falso tercer Elías, hay uno verdadero. ¿Por qué Tarsis? ¿Por qué Pablo quería llegar a España? ¿Por qué Tarsis es donde es y quiere decir lo que quiere decir? Porque es la piedra. ¿Por qué Sefarat, que es lo mismo, Safar, es eso, marcar con una señal, enumerar, examinar, marcar, sí, señalar con una marca? ¿Por qué? Enumerar, como dice Pep. Entonces la gente, bueno, se tendría que ver si todo apunta a este lugar. Yo hace unos años oía a un judío mesiánico. Es verdad que tienen una manera, un conocimiento que hay que tener ojo, no hay que prestarle muchos oídos porque te pueden, te engatusan, realmente son impresionantes. Si se ponen, por eso decimos, si los judíos se ponen en lo que deben, no hay como ellos. Tienen una forma y un poder, un conocimiento que te pueden girar muy fácil. Pero él hablaba como el centro de gravedad del pueblo de Dios, el centro de gravedad, ahora estaba en el mundo latino. Él estaba en México, era uno mexicano. En México también hay una comunidad muy grande de judíos, ¿no? Argentina quizás de Latinoamérica es la más grande, pero en México hay muchos también. Y cómo ha ido variando. Y nosotros lo podemos ver, si hace 500 años quizás estaban las partes más de la bohemia de lo que es Alemania, las zonas del norte de Europa, luego fue variando a la parte quizás anglosajona de Inglaterra, Estados Unidos, pero hoy toda esa zona ha estado, el Vaticano se ha ocupado de ir arrasándola y está en el mundo latino. Y esto que voy a decir lo puedo decir yo especialmente porque soy latinoamericano. Vamos, ¿y por qué? Lo que voy a decir. Claro, quizás la mayor concentración de gente hoy de pueblo de Dios está en Latinoamérica. Pero los latinoamericanos somos como somos. Entonces creo que es entendible de por qué, a pesar de todo, aunque allá esté la gran masa, el mensaje salga de un país latino, hispanoparlante, de aquí de Europa. Un poco lo que se llamó la madre patria. Sé que eso hoy suena mal para muchos, pero yo como latinoamericano puedo entender por qué, aunque la gran masa de gente hoy que está por las cosas de Dios esté ahí, en Latinoamérica, quizá la dirigencia esté aquí. Porque latinoamericanos, los que me escuchan, sabemos cómo somos, ¿no? Y no es de acá, son una joya, pero bueno, son un poco, no son tan como nosotros. Además, lo que decíamos antes, ¿no? De que realmente Dios no da una puntada sin hilo. Y si el mensaje tenía que salir de Tarsis, es impresionante darse cuenta cómo toda la fuerza del adventismo está hoy en Latinoamérica, ¿no? Todo el pueblo que puede escuchar es de habla hispana, con lo cual el mensaje puede llegar a un público, ¿no? El mensaje, sabemos, adventista nació en Estados Unidos y, bueno, no lo conozco en profundidad, pero diría que en Estados Unidos el mensaje está casi fundido, ¿no? Es decir, ahí poca gente lo sigue con seriedad, digamos. Entonces, bueno, es impresionante darse cuenta también de esto, ¿no? Hacer la prueba al contrario. ¿Dónde está la mayoría del pueblo adventista? Y entonces ver que una fuente de verdad presente se está dando precisamente en este mundo latino, ¿no? En este mundo latinoamericano, en este mundo hispano, vamos a decir así, ¿no? Se puede comprender también y atar cabos por qué la elección de un papa de habla hispana también, ¿no? Porque parecía un candidato a la nada, o sea, era un número, para los que han ido al hipódromo alguna vez, no era una fija, ¿no? Era un número perdido y sin embargo se erige, ¿no? Y hoy como Satanás también está usando la música latina, ¿no? Toda esta porquería que se le está metiendo en el cerebro a nuestros hijos, tiene toda esa componente también latino-centroamericana o latinoamericana también para destruir, ¿no? Y arrasar. Los jesuitas trabajan muy bien, son realmente, es una obra maestra del terror también, ¿no? Bueno, está claro que en los lugares donde el cristianismo, por eso hablábamos, los países del norte de Europa, que hoy están destruidos a nivel cristiano. Suecia fue el gran bastión durante mucho tiempo, hoy es decir, se los ha ido destruyendo. La parte anglosajona también, inclusive Estados Unidos, y por eso lo que decía, no solo el adventismo, como decía este judío mesiánico, el peso está en Latinoamérica o en el mundo, sí, especialmente en Latinoamérica.
Pero no habría de sorprender por qué España y especialmente esta región. Es decir, la otra vez escuchaba a un músico argentino, muchos quizás lo conocerán, que se llama Calamaro. No, una nota, algo que leía de él, y solamente hacía un comentario que le decía a uno que era compañero de él, que era catalán. Él decía, pues yo siempre dije, los catalanes son judíos. Y sabemos la gran influencia, el gran peso judío acá en Cataluña, entonces no debería sorprender esto. Sabemos lo que dice el lenguaje de esa sangre judía que cuando se despierte, y eso que está ahí, digamos, hay algo que está ahí por genética, entonces la influencia judía tiene un peso, y Cataluña es muy judía, entonces no sería de extrañarse eso también, ¿no? Es verdad que no solo Cataluña, ha habido muchos lugares, ha habido mucho en Sevilla, pero bueno, pero acá en Cataluña hubo algo que se conservó quizás más, inclusive. Es interesante el capítulo 13 del conflicto de los siglos, que habla sobre el despertar de España. Y bueno, si alguien quiere hacer un repaso de ese capítulo, pero se habla un poco de cómo, y se puede ver cómo Dios, utilizando ese gran imperio que en esos momentos, en esos siglos, tenía tantísimo poder, preparó el terreno para la conquista de América y para, bueno, la hispanización, ¿no?, de toda esa región y bueno, como esto al cabo de bastantes siglos, pues está dando un camino más fácil para que este mensaje que tenía que venir de Tarsis, con esta lengua, pues también pueda llegar a todas esas regiones. Y creo que no es casualidad todo esto. No, totalmente. Así que bueno, ahora sí vamos al tema, a ver un poco, vamos a ir leyendo lo que tocaba para hoy y comentando, bueno, lo que cada uno quiera. Yo tengo en la mente algunas cosas, pero esto es escuela sabática. Entonces vamos con Isaías 65, del 17. Vamos a partir del 17. Ahí sí, yo no voy a escoger, voy a pedir voluntarios. ¿Quién quiere leer? Y si alguien quiere leer, digamos, toda esta parte, del 17 al 25. Son muchos versículos, si alguien quiere leerlos. O repartirse, 4 y 4, creo que son 8, ¿no? 8 y 9. Yo puedo leer, repíteme el capítulo, por fin. 65 del 17 al 25. Isaías 65, del 17 al 25. Cielos nuevos y tierra nueva. Esta es la versión del 60. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Vale, gracias, Mariano.
Bueno, aquí tenemos esta promesa que es la que todos queremos, ¿no? Una de las razones por la cual todos estamos aquí. Me acuerdo, a mí me quedó muy grabado cuando Luis, en una escuela sabática, habló de esto. No sé si estábamos tocando Segunda de Pedro, bueno. Pero comentó, quizás algo que yo nunca lo había pensado, yo no lo había pensado en esa totalidad de cómo Dios la hacía de nuevo, digamos. Claro, y cuando uno lee Segunda de Pedro, no la vamos a leer, la lección nos lleva Segunda de Pedro del 10 al 14, cuando sabemos, ¿no? Capítulo 3, del 10 al 14, cuando habla después de más, oh amados, ¿no? No olvides esto, un día para el Señor es como 1000 años, 1000 años como un día. Y luego se habla que el Señor vendrá como ladrón y todo será quemado. Y dice, pero los elementos, ¿no? Es decir, los elementos, hoy hablamos, nos muestra una tabla periódica de elementos, es decir, ¿cómo? Supongo que es el elemento, es cada átomo, será quemado y vuelta a hacer de nuevo. Es como la misma Tierra, pero 100% renovada. No con unos matices, con unos cambios, no con un decorado un poquito. Es la misma Tierra, pero 100% renovada. Y pienso, cuando la Biblia habla de hombre nuevo, sí, con el bautismo somos hombre nuevo, pero decimos no del todo, pero en un momento vamos a ser totalmente transformados, aunque vamos a seguir siendo nosotros. Eso sabemos que tenemos esa promesa. Seguiremos siendo nosotros, nos reconoceremos, pero nuestra naturaleza va a ser totalmente. Porque la espiritual es lo que estamos haciendo ahora, esa naturaleza que tiene que ser transformada, ¿no? Dios nos imparte su naturaleza, pero luego el cuerpo va a ser totalmente transformado en un cuerpo espiritual. Pues la tierra y el cielo, por lo menos nuestro cielo, no sé hasta dónde llegará el cielo nuestro del universo, hasta qué parte. Quizás lo que vemos con los telescopios, a veces me lo planteo. Digo, ¿llegarán los telescopios a ver planetas habitados? Yo pienso a veces que no, pero no lo sé. Pero bueno, toda esta parte nuestra va a ser hecha totalmente de nuevo. Sí, y además, perdona, esto también era un argumento para echar por tierra a tantas denominaciones que dicen que la Tierra no será recreada como tú has dicho ahora, sino que será como poco a poco irá siendo mejorada hasta alcanzar otra vez su esplendor. Y no, la palabra renovada quiere decir desde cero prácticamente, volver a hacerla, a recrearla totalmente, ¿no? Y claro, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos tienen otra explicación a todo eso. Entonces, bueno, es una manera de echar por tierra su argumento también. Exacto. Ahora voy a preguntar, a ver, ¿cómo interpretan? Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el más joven morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Cómo se interpreta esto? Dice la del 60, porque el niño morirá de 100 años, ¿no? ¿Qué niño puede tener 100 años, no? Eso es un poco mi versión, es como algo imposible de que suceda, ¿no? El niño morirá de 100 años, ¿no? Bueno, después dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. Sabemos que en la eternidad no se dará a luz. ¿Cómo se interpretan esto? Nos habla de muerte, de dar a luz. Igual esto es una profecía también condicional para el pueblo de Israel. Si hubiese cumplido con los mandatos, eso lo hubiera vivido ya en este mundo, ¿no? Hubiera sido una nación próspera y una luz para las naciones y donde hubiera sucedido esto, ¿no? Exacto. Esa es la parte que nosotros no podemos ver cómo se hubiese desarrollado si todo se hubiese hecho bien, digamos, a pesar del pecado, ¿no? Sabemos que, especialmente el lenguaje nos habla mucho, que si el pueblo hubiese hecho esto, por ejemplo, si hubiese aceptado al Mesías, pues el templo hubiese permanecido. Claro, acá es como que Dios mezcla una perspectiva para Israel, si era obediente en todo, de cómo hubiese sido una nación y luego un mundo muy próspero, a pesar del pecado, ya luego con la eternidad y el cumplimiento escatológico pleno. Obviamente, es esta parte condicional que tenía su cumplimiento, que no se pudo dar, lamentablemente, ni para Israel, ni para los adventistas, pero que se va a cumplir de manera plena en la eternidad. Entonces tiene esta cuestión de condicionalidad, obviamente. Israel, es difícil imaginar lo que Israel hubiese sido y el mundo si se hubiesen aceptado las cosas de Dios, inclusive después del pecado. Como hubiese sido todo ese desarrollo, nos cuesta imaginarlo.
pero la Biblia lo deja ahí. Y Ellen White nos da más matices inclusive de eso. Si se hubiese hecho esto, si no hubiese pasado lo otro, como las cosas. Como siempre Dios tiene un plan A, un B, un C, lo lleva a todo su término, pero siempre hay pérdidas también, ¿eh? Y fijémonos curiosamente como en un sitio donde se aplicó en gran medida la palabra de Dios, recibieron este tipo de bendiciones, como fue la Iglesia Adventista en Estados Unidos, que alcanzaban edades importantes en relación con el resto del país, ¿no? Es decir, que la receta de Dios da realmente ese resultado de una vida longeva, ¿no? Claro. Por eso, nunca olvidemos que Israel, si hubiese sido fiel, hubiese sido un faro al mundo. Y como todo hubiese ido tan bien, si uno ve un pueblo que le va tan bien y que todo, imagínate que es así, claro, es más fácil de querer ser como ellos. Entonces, la idea era que se contagie, digamos, eso a todo el mundo, esas leyes y todo, pero no se pudo dar. Pero pudo haber sido a pesar del pecado. Pero bueno, ahí vemos lo que es el pecado también y el libre albedrío. Pues muy bien. Ahora vamos al 66. También voluntarios. Vamos a leer. Primero vamos a leer del versículo 1. Vamos a leer al 5, del 1 al 5. Lo leo yo. Vale. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que habláis a su palabra, tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Vale. Aquí vemos, hay algo que siempre es como que yo las primeras veces que leía la Biblia me confundía, ¿no? Porque Dios mandaba hacer un santuario, luego un templo, bueno, lo quiso hacer David, Dios se lo aprobó, pero después parece como que a Dios no le gustaba que le hagan un templo, que le hagan. ¿Cómo se explica? ¿No? Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Cuál es el lugar del reposo de Dios? Lo hemos comentado. Pues realmente al final, aquí establecerá su trono en la tierra nueva. Sí, pero vamos a hablar en el sentido ideal. Ya sabemos que el mundo es como es. En el sentido ideal, ¿dónde está el reposo del esposo, del marido? ¿Dónde está? En su esposa. ¿En el sofá viendo televisión del partido de fútbol? En su esposa, ¿no? Sí, sí. Y el de la esposa en su esposo. Claro, es la iglesia. La iglesia tiene que ser el reposo. ¿Qué pasa? Acá Jehová después le está diciendo, ¿no? El que sacrifica a un buey es como si mata a un hombre, el otro... Es decir, a Dios ya era todo puro formalismo. Dios quería un lugar de su reposo que va más allá de las piedras del templo de lo material, que es una iglesia fiel. Y ahí Dios reposa. O sea, para mí, en estos textos es como si Dios reprende el formalismo, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Las formas exteriores y realmente no la adoración de corazón. Claro, la hipocresía. La hipocresía. Entonces, nosotros podemos, eso es lo hemos tocado, ¿no? Tanto como iglesia como individualmente podemos ser el lugar de reposo de Dios. Eso es impresionante, es maravilloso.
Y es entendible. Con lo que nos ama Dios, reposa cuando vamos fatal y es que ¿qué padre puede reposar si ve que su hijo se va directo al precipicio? ¿No? Entonces, podemos ser el reposo de Dios, pero aquí está reprendiendo justamente que no pasaba eso. Hacían mucho teatro con el culto, pero Dios no tenía reposo ahí. Pero luego dice, oíd la palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra. Tembláis, es los que se estremecen, los que tienen reverencia, los que tienen verdadero amor y temor de Dios. Dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Es decir, si tiemblas ante su palabra, ¿qué te pasa? El pueblo de Dios te aborrece y te echa fuera. Claro, si tiemblas a la palabra de Dios es bueno porque quiere decir que le vas a tener respeto, lo vas a buscar y lo vas a intentar obedecer de todo corazón, ¿no? Es decir, es bueno tener reverencia a lo sagrado y no cogértelo como una cosa, en fin, banal, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Javi, ¿nos oyes? Javi, no te oímos. Nos hemos quedado sin maestro de escuela. Se ha quedado congelado. Venga, Luis, continúa. Es el internet, me imagino, ¿no? ¿Qué pasa? Exactamente. Ahora, Javi. Bueno, tuvimos... Nos echaron fuera. Javi. Pero se te ve doble, muy... Ya está. No, es que el ordenador se apagó directamente. Vaya. ¿Ahora Sí, está bien? perfecto. Vale. Bueno, vamos a seguir, como si no pasó nada. Yo pregunto, ¿no? Si tú eres un adventista, estás en la iglesia adventista, estás en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en donde sea, en cualquier iglesia, y tembláis ante su palabra, ¿qué es lo que te va a pasar? Vas a tener que denunciar todo lo que se está haciendo mal, ¿no? En primer lugar. Vas a tener que tener una actitud activa, porque evidentemente, pues, no vas a poder quedar callado, ¿no? Si es que se están haciendo ahí las cosas mal. Si se están haciendo bien, pues vas a una comunión más profunda. Ya sabemos la realidad actual es que se están haciendo las cosas mal y van todas a la apostasía y ya están formando la Gran Babilonia. Entonces, claramente te terminarán aborreciendo y echando fuera. Cualquiera de estas iglesias, inclusive hablemos de otra religión, o inclusive hablemos si eres un musulmán, eres un budista, o estás en lo que sea, te van a aborrecer y te van a echar fuera, te van a expulsar, te van a excomulgar, te van a desfraternizar, como tú lo quieras ver. Esto lo dice claramente. Ahora, no quiere decir que si te echan fuera, sí o sí es que tembláis a su palabra, no, porque hay algunos que pueden estar echados y bien echados, por así decir, ¿no? Pero si tiemblas ante su palabra, pues te echan fuera. Vamos al versículo 6. Perdón, y además, Sí. no, te van a echar fuera porque al final estarás haciendo proselitismo, ¿no? Que es hoy el gran mensaje que está dando este líder mundial, que pareciera que fuera el único, de no hacer proselitismo. Entonces, estemos en la denominación que estemos en el lugar que estemos, el que tiembla ante la palabra de Dios y ponga esa luz por encima, ¿no?, de la mesa para que resplandezca, será tratado de hacer proselitista. Será echado fuera, será aborrecido, será perseguido, eso está claro. Sí, es indudable, hoy es indudable. También el tema de temblar, ¿no? De temblar ante la palabra de Dios, denota que el ser humano de nacimiento tiene una sensibilidad hacia lo sagrado. Todos la tenemos, ¿no? Entonces entiendes
el por qué el Satanás está embotando esta sensibilidad hacia lo sagrado del mundo, dándole todo toda la bazofia que llega a dar a la gente para que quede enterrada esa sensibilidad, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues la persona que a día de hoy todavía puede ser sensible a lo sagrado y a la verdad es la que tiene muchos números para ser salva. Todo aquel que siga enterrada en ese fango sin querer salir de él, lo va a tener muy difícil. Exacto, sí, exacto. Por eso hay gente que dice, bueno, en mi iglesia no lo toman a mal, vale, perfecto, pero si un pastor y una congregación entera aceptan el mensaje, pues van a echar a la iglesia entera a la calle. Pero hay algo que la otra vez Víctor lo comentaba. Bueno, muy bien, tú estás en una iglesia que justo, mira, tu pastor, tus ancianos no tienen una oposición, te dejan. Hay que ver, porque hay que predicar el mensaje como debe ser. Si uno lo predica a medias, claro. Pero ponele que igual te dejen. Pero, ¿dónde pones tus diezmos? ¿Vas a financiar lo que están haciendo? Es decir, las participaciones de acciones en empresas que ya de por sí acciones no hay que estar en todo eso, pero encima en acciones que van en contra de la palabra de Dios, en empresas que van en contra de la palabra de Dios. Financiar temas de Consejo Mundial de Iglesias, pero bueno, ya, ese es otro tema. Pero a la larga te van a aborrecer y te van a echar fuera, eso sabemos que está claro. Jesús se los dijo, los expulsarán. Vamos al versículo 6. ¿Qué, Nancy? ¿Quieres leer? ¿Estás ahí? Ya me decía hace rato, quiero leer. Ya hago. ¡Bravo! Sí. Sí. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz del Señor, que da el pago a sus enemigos. Pues muchas gracias, Nancy. Voz de alboroto, voz de tumulto. Recuerda que la palabra alboroto, que la habíamos usado mucho en qué, con respecto a qué. Alboroto es... Al inicio del juicio de los vivos, ¿no? Sí, todo ese... Sí. Tema de voz del templo, voz de la ciudad, voz del templo. Aquí está hablando obviamente de Jerusalén. Jehová que da el pago a sus enemigos. Aquí comienza una retribución, comienza un juicio. Y luego vamos a leer, alguien que lea, versículos 7, 8, 9... Esos, 7, 8 y 9. Antes que estuvieseis de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Vale, gracias, David. Aquí dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz. En la traducción que nos leía David dice un hijo. En general siempre dice, lo más normal, leí muchas, es un hijo varón. ¿Cómo es esto de dar a luz antes que estuviese de parto, antes que viniesen los dolores? ¿A qué se refiere esto? Porque luego dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Es dado a luz un país en un día? Ahora ya habla de un grupo, aunque sea de personas. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, hay otra que dice estuvo de dolores, o con principio de dolores, dio a luz sus hijos. Aquí nos habla como de dos partos. Uno antes de los dolores y de todo, nace un hijo varón. Y luego ya, entrados los dolores,
da a luz sus hijos. ¿Qué puede llegar a ser esto? Bueno, no sé si me equivoco, pero a mí lo que me viene a la cabeza pues es el Juan el Bautista, por ejemplo, ¿no? Que precedió al nacimiento de Jesús y luego fue su anunciador. Pero bueno, quizá no se refiere a esto bien, ¿no? Uno puede pensar en Jesús, ¿no? Al fin y al cabo, puede decir, bueno, Jesús vino y los dolores al pueblo le vinieron después. La destrucción vino después. Puede pensar que esto se aplica al Mesías y luego ya hay otros hijos que... Pero ¿y si lo aplicamos al tiempo de hoy? Porque vemos que como todo esto se está aplicando a hoy. Vamos a leer algunos textos. Vamos a ir a Jeremías 30. Jeremías capítulo 30 y vamos del 3 al 9. Dice, ¿por qué aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá? Pensemos que esto tuvo su aplicación en aquella cautividad babilónica, pero que también se habla del fin del tiempo, cuando Dios empieza a traer a sus hijos y los empieza a sacar de la cautividad babilónica, porque si nosotros estamos en el mundo en donde estemos engañados, estamos cautivos por Babilonia. Dice Jehová, y los haré retornar a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Y estas son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así dice Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Y dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Eso también es como la coyunda, es como una prisión, estar esclavo. Bueno, es eso, es como estar ahí sometido para mal. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová tu Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ahí nos habla de algo como raro, que un varón dé a luz, un momento de espanto, también veíamos como ese alboroto, que están todos asustados. Es el mensaje. Y dice que es como que dolores de parto. ¿Dónde podemos ver algo más, algún texto referido al fin con dolores de parto? ¿Suena a Mateo 24? ¿Principio de dolores? Esa palabra dolores es dolores de parto. Y luego dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será salvado, será librado. ¿Cuál es el tiempo de angustia para Jacob? Justo en el último tiempo. A ver, está la gran angustia, ¿no? El gran tiempo de angustia, que serían esos años de persecución final. Que viene de aquí, el tiempo de la gran angustia de Jacob viene de aquí, y también está citado en Daniel 12, ¿no? Pero también lo hemos hablado alguna vez, que es como algo progresivo también, ese tiempo de angustia. Acá Pep yo creo que ha dado en el clavo, porque nosotros estamos acostumbrados como adventistas a hablar de el tiempo de angustia de Jacob, este momento de las copas de la ira, ¿no? De las plagas finales, y es verdad. Pero es lo que dice, cuán grande es aquel día, ¿no? Y siempre el texto más claro, yo creo que está en Oseas 1:11, que es el día grande de Yisrael. Creo que eso es lo que
te pone en contexto de todo lo que es este día. ¿Por qué? Pensemos, Yisrael, Valle de Megiddo. Para nosotros, traducción a tiempo actual, Armagedón. Yisrael, la canasta de pan, el lugar donde era la mayor siembra y siega de trigo, que era un mes, era aproximadamente un mes. Lo que dice la Biblia es un mes de cosecha. Entonces, esos 30 años de ese gran día, que es progresivo. Nosotros generalmente siempre hemos tenido la idea de solo el momento de las plagas es el tiempo de angustia de Jacob, pero, como dice Pep, es algo que va progresivo en este gran día de Israel, estos últimos 30 años. ¿Cuán grande es aquel día? Quizás no lo consideremos, pero vaya que estamos viviendo en un momento grande de la historia. Es impresionante. Seguramente, bueno, siempre hubo generaciones que por ahí tuvieron sacudones fuertes, pero mucha gente, los días y los años pasaban bastante igual. Nosotros realmente, y los que ya tenemos una edad, vemos que a partir del 2001 es que esto ha sido impresionante. Y ahora está tomando un acelerón total. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y luego nos dice que los extranjeros, y cuando aquí habla de extranjeros, la palabra lleva al que se echa atrás, es un poco, uno puede decir, bueno, gente de afuera, que te tienen en servidumbre, por los pactos que se hacen con el mundo, como la nación de Israel, que cuando iba mal, estaba en servidumbre de otras naciones. Uno puede decir, bueno, los infiltrados, pero también son los impíos del pueblo, que tienen al pueblo en servidumbre. Pero dice que serán librados y que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Entonces, Javi, perdón, aquí extranjero, ¿qué sería referido a quién? Pues son los que oprimen al pueblo de Dios. Pueden ser bien de afuera, pueden ser por los pactos que se hacen con naciones, pueden ser los infiltrados y los mismos dirigentes impíos. Son los que oprimen. Y servirán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Qué quiere decir servir? ¿Qué es servir? No solo a Jehová, sino a David su rey. ¿Qué es servir? Que un siervo, por ejemplo, un siervo hace lo que se le da la gana. Obedecer, ¿no? Obedecer a lo que te manda el amo o quien sea. Someterse, ¿no? Totalmente. Sí. Bien. Entonces hay que someterse a Dios y a David su rey. Oh, no, yo y Dios, yo no necesito a nadie por encima de mí. No necesito autoridad sobre mi cabeza. Pensemos que todo es un tema de autoridad. Al fin y al cabo, el conflicto final, sábado y domingo, es un tema de autoridad. Y nos cuesta, ¿no? Claro. No, nosotros no queremos someter nuestro criterio ni nuestras cosas a nadie en esta tierra, pero en parte una cosa es la conciencia, pero el criterio también hay que someterlo. Se habla de la iglesia, que hay que someter el criterio de la iglesia, pero estamos en un punto donde hay algo que pisa o no nuestro orgullo. Y estamos viendo cómo hay gente que no quiere dar el brazo a torcer, que el orgullo los puede más y dice, no, yo no necesito a nadie, yo no necesito a ningún hombre. En el desierto o se sometían a Moisés o se los tragaba la tierra. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Sí. No, desde luego, esta es la parte que quizá más nos cuesta a los humanos, ¿no? El tema Exacto. de dar la a otro humano en un tema. En este caso, además, muy delicado porque es la salvación y en fin, es un tema que cuesta. Pero deberíamos hacer el ejercicio primero de humildad, de entender que, como tú dices, en la palabra de Dios, este esquema se ha repetido siempre y es por algo, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, que Dios lo va a usar para dar una gran verdad a su pueblo. Y eso no hay que desestimarlo ni nos tiene que sentar mal. Eso es una bendición realmente, ¿no? Por tanto, bueno, esto es el primer punto. Y luego, pues, intentar enfocarse en lo que dice la persona, en si eso realmente es la verdad o no. Y también, evidentemente, juzgar por sus frutos, pero es un conjunto de cosas. No podemos dejarnos llevar por el orgullo, ¿no? Porque eso es la primera punzada que sentimos, es el orgullo. Pero bueno, es una escuela.
qué mejor escuela que reconocer como humano que tienes debilidades, que tienes, en fin, lagunas de conocimiento y que siempre puede haber alguien que te puede rellenar esa laguna, ¿no? Pues eso es una bendición, no es algo malo. Y te sirve también para ponerte en tu lugar y para pensar, bueno, pues realmente no soy nada, ¿no? No somos nada y solamente Dios y sus planes es lo que debemos de seguir y ya está. Y lo demás es todo superficial y no tiene más importancia. Pero si dejamos alimentar ese espíritu de murmuración que todos podemos llegar a sentir en un momento dado, si a eso le damos pábulo, eso va creciendo. Y llega un momento que ya nos arrastra y nos domina y ya no hay vuelta atrás. Y eso ha pasado también siempre a lo largo de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Todo esto lo debemos de interiorizar y ser conscientes de esto. No tenemos que dar la autoridad a nadie así a primeras, porque sea muy guapo, o sea muy listo, o sea muy no sé qué. Pero sí que tenemos que analizar como seres inteligentes y conectados a Dios teóricamente, pues quién está dando la verdad y entonces entregarnos a esa obra con toda sinceridad. Es que no, ¿qué más podemos hacer sino ir por nuestra cuenta y no, eso no funciona así, no, nunca ha funcionado así. Sí, porque vamos a ver una cosa clara, y lo digo entre comillas, someterse a Dios es muy fácil, lo digo entre comillas. Te haces un Dios a tu manera, interpretas como se te da la gana, claro, no lo ves, no lo tocas, no lo oyes y haces, y ya está. Pero cuando es alguien que dice, que habla, que lo ves, que lo escuchas, que no puedes torcer las cosas y hacerlo a tu manera, es diferente. Lo que más nos cuesta someternos es tema de criterio de aplicación práctica de la ley. Claro, tema de doctrina, de cosas, detalles proféticos, bueno, mira, no, que esto es así, que este cuerno, fantástico, pero en el tema de cómo se debe vivir, cómo debo comer, cómo se debe ser, ¿no? El molde de cómo debe ser una persona, cómo debe alimentarse, cómo se debe vestir, cómo, lo que está bien, lo que está mal, cómo debo utilizar mis cosas. Tenemos un criterio de cómo deben ser las cosas, todos tenemos el juicio y nos los pasamos discerniendo lo que está bien y lo que está mal, pero tenemos que aceptar que si venimos aquí, si venimos a la iglesia, no es porque ya estamos perfectos y nuestro criterio puede estar errado. Y lo que yo creo que está bien y que esto debe ser así y que es por ahí, pues a lo mejor no lo es. Y que si Dios pone a alguien, levanta a alguien, es porque lo ha trabajado y por cuestiones, pues quizás lo ha preparado mejor de lo que ahora estamos nosotros. Moisés, ¿era difícil someterse a Moisés? ¿Era un amo tiránico, déspota? ¿O era fácil someterse a Moisés? Dan el bálsamo también, ¿no? Estas personas también dan el bálsamo, no solo. Son una bendición, porque si no nos perdemos por el medio del desierto. Nos perdemos. Entonces, es una bendición, pero el orgullo es nuestra maldición. Bueno, creo que con lo que comentó Javi y Luis ya no hay mucho más por decir, pero ese tema es realmente importantísimo, de salvación, ¿no? Porque realmente, o sea, tenemos la historia bíblica que nos enseña lo mismo y siempre se repite, o sea, Dios, todos los profetas que ha mandado han sido, bueno, obedecidos por muy pocos, y siempre la misma historia que se repite, y hoy en día no hay diferencia entre la iglesia remanente, digamos, es lo mismo grupito de adventistas que ya salieron de la iglesia, que entonces se creen que ya tienen la verdad, digamos, en el bolsillo, pasa exactamente lo mismo. Todos quieren ir por su cuenta y ya vemos que así no funciona, pero realmente es un tema, bueno, interesante, más grande de lo que parece, que hay que prestarle bastante atención. Sí, y hay mucho, y falta mucho que decir de esto. Pero hay una cita de Ellen White que dice que de lo que más le desagrada a Dios es de que se cuestione y se ataque el orden jerárquico que Él ha puesto, la autoridad que Él ha impuesto. Cuando tú ves el tema con Moisés, era especialmente, y Dios hacía cosas y lo decía, para que te crean para siempre, a Moisés, para que le crean a Moisés.
Y lo peor era cuando se oponían a Moisés. Cuando uno se opone a la autoridad que Dios pone, así sea humana, es oponerse directo a Dios. Dios tiene un orden, tiene un plan y un orden de cosas, y ir contra eso es de los pecados más graves. Va más allá de si la creencia, si esto, oponerte a la persona que Dios escoge y levanta, es de lo peor que se le puede hacer a Dios. Y a la persona que está al lado, como le pasó cuando murmuraron contra la mujer. No, está bien, claro, sí. Acá Laura me dice que inclusive cuando pasa el tema de Aarón y María, esto hay que tenerlo en cuenta, cuando pasa el tema de Aarón y María, que tuvieron su desliz, pero bueno, se arrepintieron María, y más culpable fue María, y quizás cuando vemos por qué lo podamos entender, que María se la dejó aparte 7 días con lepra, hasta que se arrepintió, gracias a Dios los dos se arrepintieron, no se metieron directamente con Moisés. ¿Contra quién fueron? Y pensemos por qué fue María la más culpable. ¿Contra quién se metieron? En el fondo fue contra Moisés, pero ¿contra quién? Contra su mujer. Y más que todo María. Creo que las mujeres lo pueden entender. Porque, sí. Sí, y es terrible eso, ¿no? Claro, Terrible. sí. Pensemos que el matrimonio dice que son una sola carne. Así que miremos bien cómo son las cosas. Sigamos, voy a seguir leyendo un poco más de Jeremías, porque cuando dice, y servirán a Jehová su Dios y a David su rey, dirán, bueno, pero eso no se aplica a nosotros, eso a Jesús y ya está. Vale, Jeremías, ya finalizando el capítulo, del 21 al 24. Vuelve con esto, ¿no? Dice, su príncipe será uno de ellos, y de en medio de ellos saldrá su jefe. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale como un furor. Esta tempestad, que es como el viento, de ese viento solano. La tempestad que barre como un torbellino. Remolineará sobre la cabeza de los malvados. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los designios de su corazón. ¿Y cuándo se cumplirá esto? En el fin de los días os percataréis de esto o entenderéis esto. Entonces, esto es para el tiempo del fin. Servir a Jehová y a David, su rey. Vale, sigamos. Vamos a Isaías. Bueno, yo no voy a dar una conclusión de esto del parto, estos dos partos, pero es como que hay uno que viene, uno individual, un varón que viene antes de los dolores, nace, y luego cuando empiezan los dolores, nace una nación, en un día. Se puede, como digo, aplicar a la época de Jesús, pero lo importante es nuestra aplicación. Esto a mí me viene tema tercer Elías y luego los 144.000. Pensemos cuando en Cantares, que lo hemos comentado varias veces, cuando hace ese simbolismo del vientre, como el pueblo de Dios, y estaban los atalayas que eran los lirios alrededor, y el ombligo, que era ese centro de fuerza, ese conducto, y ese vientre que nos llevaba a la palabra que era útero o corazón. Y veíamos cómo ese útero era como el mismo Jesús crucificado. Entonces ese útero que parece un buey, que parece un macho cabrío, y ahí veíamos a esa conexión del pueblo de Dios con Jesús a través de ese ombligo, de ese centro de fuerza donde estaba ¿quién? Ese buey, ese sacerdote, ese tercer Elías. Y todo ese pueblo. Una descripción que para mí es hermosa, ¿no? Ya de una mujer, porque el vientre de la mujer, pero como en el corazón, lo más profundo, Jesús, una especie de intercesor, y el pueblo, y alrededor del pueblo esos atalayas, ese muro, esos 144.000. Y aquí una nación que nace en un día, en este día, que está, digamos, gestándose. Un varón que da a luz. Y pensemos, cuando hablamos de la piedra, que esa piedra también
que podía ser, que constaba de dos partes, y no era solo la piedra de molino, sino que era la piedra, que era una estructura que se usaba en dos partes, que también era partero. Entonces tenemos dos palabras que en español son muy conocidos, portero y partero. El que está ahí, en la puerta, haciendo que entren, para que la gente entre, pero también haciendo que salgan preparados para la batalla. Y adentro de ese vientre, de ese santuario, se tiene que gestar que esta nación, especialmente todo el pueblo, pero en gran manera esos que van a permanecer hasta el fin. Que el tercer Elías los tiene que preparar, esos que son como Eliseo, los 144.000. Bueno, eso Dios irá dando luz si es así o no. Luego, sigamos, para ir ya concluyendo, ya vamos de un tirón a ir hasta el final. Leamos desde el 10, 11, hasta el 14, desde el 10 hasta el 14. Isaías 66, del 10 al 14. Sí. ¿Leo yo? Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Vale. El 15 también, ¿no? No, hasta ahí. Bueno, aquí vemos que habla de Jerusalén como una madre. Entonces, aquí vemos claramente que eso de ir por la nuestra tampoco va. Digamos, Dios también derrama todo lo suyo, toda su luz a través de su pueblo. Dice Ellen White que es el instrumento que Dios ha escogido para la salvación del mundo. Entonces, si queremos participar de todos los bienes, tenemos que estar, tenemos que ser pueblo. Eso está claro, tenemos que ser pueblo. No es una cuestión de Dios y yo, no, yo, la Biblia, el Espíritu de Profecía y Dios y yo ya estoy. No, tenemos que ser pueblo. Si no, si rechazamos el pueblo, pues nos vamos a perder. Otra cosa, una persona que quizás no ha tenido la oportunidad, bueno, está en lugares, pero si podemos, tenemos que ser pueblo. Dios nos llama y dice, serán traídos, ¿no? Si alguien quiere decir algo y si no, seguimos. Del 15... hasta el 18. Leo, Javi. Sí. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santificaban y los que se purificaban en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, justamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Gracias, Ana. Yo me acuerdo que he presentado esto en el tema del juicio de los vivos, como también tiene esta aplicación, obviamente, que se va a cumplir de manera plena cuando aparezca la venida en gloria, digamos, la aparición gloriosa de Jesús con los carros, pero como esto es juicio también, ¿no? Dice juicio con fuego y con espada. Y veíamos esos carros, inclusive podíamos, en los últimos cultos estuvimos viendo, por ejemplo, en Zacarías 6, como esos 4 carros que salen de los 2 montes de bronce, otra vez que veíamos el tema del 11, de esas 2 columnas y esos 4 carros, las ruedas, los 4 ángeles. Entonces vemos que esto es juicio de los vivos, vemos que está siempre en este contexto y luego va a tener su consumación en el 2031, obviamente.
Pero vamos a ver algo acá que está interesante en el versículo 19. ¿Quién lee el versículo 19? Rocío, tú. Isaías 66, 19, ¿no? Sí. Pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal, a Grecia y a las lejanas islas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Muy bien. Lo de las naciones lo vamos a estar. Obviamente Tarsis está nombrada primera. Hay versión, acá nombran 5, hay versiones que nombran 6, hay versiones que nombran 7, pero bueno, esto lo vamos a dejar, ¿no? Dice, publicarán y verán mi gloria, pero vamos a ir a la señal. Dice, y haré entre ellos una señal, o pondré entre ellos una señal. Y uno dice, bueno, ¿y qué señal es esta? ¿Tendrá que ver con el famoso sello? Yo voy a leer unos textos donde está esta misma palabra, donde está esta misma palabra que aquí se usa para señal. Los voy a leer. Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales. Es H2:26, es la misma palabra, para las estaciones, para días y años. Aquí tenemos los astros como señales. Génesis 4:15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Ahí vemos una señal de protección, es la misma palabra. Génesis 9:12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Y en el 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal, es la misma palabra, del pacto entre mí y la tierra. Aquí tenemos el famoso arco iris. Luego, Génesis 17:11. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión, una señal. ¿Qué decía el lenguaje? Un círculo en la carne. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad en cuanto hiera la tierra de Egipto. Aquí vemos la sangre y la puerta, porque la sangre estaba puerta en los dinteles, en la puerta, una puerta, veíamos un círculo, el arco iris, las lumbreras, una señal de protección. Luego, Éxodo 31:13. Que vaya números. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es señal, el sábado, H2:26. Y luego, números 17:10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. El sábado, el arco iris, un círculo, señal de protección, la vara, las lumbreras. Vemos aquí el sello de Dios. Sin duda, el sello de Dios. Esta es la señal que pondré. Estamos claros que es texto del fin, del juicio de los vivos, de lo que estamos viviendo. ¿Y quién se ofrece a leer lo que queda? Del 20 al final. Y ya terminamos. A ver, un valiente. 66 del 20 al final. Sí. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Vale, gracias, Luis. Bueno, aquí vemos ya el final. Dice que traerán de todas las naciones y hará sacerdotes y levitas. Vemos cómo Dios tiene que levantar un nuevo sacerdocio, realmente. Y otros textos que dicen que extranjeros apacentarán al rebaño. Bueno, eso ya está muy... Lo hemos comentado mucho, ¿no? Habla del cielo nuevo y tierra nueva. Aquí yo veía la lección que habla de esto, de que hará sacerdotes y levitas, y dice, en el nuevo orden mundial de Dios, los gentiles no solo se unirán al pueblo de Dios, sino además estarán en pie de igualdad con los judíos en una comunidad combinada. Bueno, que me llama la atención en el nuevo orden mundial de Dios, ¿no? Es verdad que está entre comillas, pero, por ejemplo, sabemos que los testigos de Jehová dicen que el nuevo orden mundial es el reino de los cielos, que Jesús viene a implantar. Bueno, no sé, ya lo dejo ahí. Bueno, por eso Javi, digo, como decías, ¿no? Todo es imitación también. ¿Por qué no? Un nuevo orden mundial. No va a ser un nuevo orden mundial cuando Cristo venga y lo rehaga todo, no lo reordenará todo y lo pondrá todo en su sitio. O sea que siempre creo que al final, lo que has comentado antes, ¿no? Al final hasta a nosotros mismos nos cuesta ver a veces que ya está todo creado, que no hay nada nuevo bajo el sol y que Satanás solo hace que imitar. ¿Y por qué quiere imponer un nuevo orden mundial? Porque quiere ser él el jefe de ese nuevo orden, ¿no? De ese nuevo mundo. Es verdad que sabemos que Jesús viene a traer un nuevo orden, que se puede decir que era el viejo. Es un poco como esto, el nuevo orden mundial es el viejo de Babel. Y Jesús quiere restaurar lo antiguo, lo bueno. Pero bueno, cuando se usan muchos conceptos que ya sabemos de dónde vienen. Pero bueno, yo no me interesa mucho meterme ahí. Sí habla la lección, bueno, esto lo dejo también al criterio de cada uno, que dice, ¿no? Sucederá que de mes en mes, o es de luna nueva en luna nueva, de novilunio, y sábado en sábado vendrán todos a adorar. Bueno, acá la lección dice que no hay ninguna indicación, ningún indicio en la Biblia que antes del sistema ceremonial, digamos, antes del pecado, los días de luna nueva sean días de adoración. Bueno, puede ser. Yo sí recuerdo que también en un culto he presentado con distintas traducciones de Génesis, es 1, uy, mira, no tengo el número, creo que es 17, puede ser. Dice, entonces Dios dijo que haya luz. Bueno, lo acabo de leer, sí, lo acabo de leer antes, pero esto es para ir a otra palabra. Cuando habla que haya lumbreras para señalar los días, los años y las estaciones. Que esa palabra estaciones pueden ser fiestas especiales, solemnidades, las fiestas, las sazones. Víctor hace poco comentó eso, el tema de las sazones. Entonces, bueno, también las lumbreras y esto marcaban las solemnidades, las fiestas especiales que antes del pecado ya existían. Ahora, claro, no podemos decir si era en cada luna nueva. Después dice, y lo que nosotros sabemos sí, es que iremos de mes en mes a comer del árbol de la vida. Eso tenemos en Apocalipsis. Pero bueno, la cosa está clara, que iremos de mes en mes a comer del árbol de la vida y será quizás un acontecimiento no así nomás ir a comer del árbol de la vida, quizás sea toda una ceremonia, ¿no? Una celebración maravillosa y cada sábado, obviamente. Y luego al final verán los cadáveres, que creo que acertadamente dice, obviamente no hay infierno eterno, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más, yo por mí... Creo que ya no tengo más que decir por ahora. Si no, damos por finalizada la escuela. Bueno, yo quería comentar una cosa que he llegado un poquito tarde solo, al respecto del parto previo ese que comentabas. Ah, sí, es muy interesante lo que has comentado. Yo creo que, bueno, estoy bastante de acuerdo en lo que has interpretado, pero es que además, fijaros como también la boda es en 2 fases. O sea, no es de extrañar que también el parto sea en 2 fases, ¿no? Porque siempre hay una pareja, siempre hay una doble representación de Dios, ¿no? Ese previo que es necesario para preparar al siguiente.
¿no? En la boda había ese noviazgo que era matrimonio también, pero era noviazgo, pero le llamaban ya esposos, o sea que es una mezcla, pero aún no vivían juntos, pero ya eran novios. Entonces ya estabas ahí que te puedes estar todo el rato diciéndote lo mismo y luego, pam, llegan y viven juntos y ya está, y se acaba. Pues lo mismo el parto, ¿no? Hay un parto previo antes de parir. Y dices, vaya, ¿no? Y claro, ya tienes a alguien ahí que te lleva a que cuando ya se dé el parto real de toda esa nación, pues es claro, luego es el toque fuerte de la lluvia tardía potente, de todo, bueno, súper bestia, súper claramente manifestado, ¿no? Por eso tiene que venir alguien a preparar. Entonces, claro, por eso es un proceso, ¿no? Primero prepara y luego hay un proceso que va subiendo, subiendo hasta que se culmina. Claro, no va a dejarnos solos haciendo eso. Y eso, vamos, yo creo que siempre es la filosofía de Dios, es su manera de trabajar, no nos deja solos nunca. Como dijiste, ¿no? Su lugar de estancia, de vida, es con nosotros, entre nosotros, ¿no? Por eso puso el templo en medio de su pueblo, no lo puso ahí fuera, en un lado extremo ahí, ¿no? Pues bueno. Pues bueno, entonces, si ya nadie más quiere acotar, comentar algo, pues finalizamos. ¿Estamos bien? Ya. Pues entonces le voy a pedir a Claudia, nos va a hacer una oración en catalán. ¿Quedó pendiente? Claudia ahora en catalán, es su lengua materna, así que para que además la gente conozca un poco el catalán, pues siempre hablamos puro en español. Oremos. Pare nostre que ets en el cel, sigui santificat el teu nom. Gràcies per aquest sant dissabte d'avui, gràcies perquè encara ens podem reunir, Pare, a través online, Pare, i que ens acompanyes cada dia, que tinguem un bon dissabte i gràcies per aquesta escola sabàtica d'avui, Pare, perdona els pecats i les faltes, que tot ho demano en nom de Jesús. Amén. Amén.